Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Coincidir en la pertinencia de un cuerpo bicameral para la conformación del Poder Legislativo costó a nuestra historia parlamentaria más de medio siglo de discusiones en torno a la legitimidad del Senado. De todas las voces que hacen este relato, nos aferramos a la de Mariano Otero, quien vislumbró al Senado como un depósito de sabiduría y de prudencia, que iba a moderar el ímpetu de la democracia irreflexiva. Una pieza de equilibrio, decía, que preservaría la ciencia de gobierno y el tesoro de una política nacional. Es esta la historia del Senado mexicano, un impulso del federalismo, experiencia y estabilidad, pero sobre todo, el anhelo de democracia que somos y que hemos sido luego de 100 y 200 años de este sueño en libertad. La historia del Senado mexicano describe escenarios políticos y sociales de triunfos y vicisitudes, cuyos pensamientos e ideologías definieron la construcción de una nación libre y democrática. En la primera década del siglo XIX, los ordenamientos jurídicos que establecieron por primera vez la división de poderes en México procedían de la Constitución de Cádiz. El poder legislativo se depositó en las llamadas Cortes, instancias que congregaban a los primeros diputados, quienes tuvieron por encargo elaborar, interpretar y, en su caso, derogar las leyes que habrían de regir a la Nueva España. La discusión en torno a la división de poderes tuvo su origen en aquella Constitución gaditana. Entonces, la posibilidad de una Cámara Alta se sustentó como reflejo de la forma republicana de gobierno, argumento que fue rebatido por quienes apoyaron el predominio de una sola Cámara a razón de que la soberanía pertenecía al pueblo en su conjunto y no a diversos grupos o estamentos. En tanto que la Constitución de Cádiz cobraba fuerza para su ejecución en un país disperso y atomizado, las aspiraciones libertarias fueron trazando el camino hacia el rompimiento con la corona española, bajo los principios de la Constitución de Apatzingán de 1814. En la cual fue establecido un Supremo Congreso Mexicano, mismo que descartó de facto el bicameralismo y fue integrado por diputados elegidos uno por cada provincia e iguales todos en autoridad. Aquel Supremo Congreso Mexicano padeció las persecuciones de los ejércitos realistas y se fue debilitando con la aprehensión y muerte de sus líderes, hasta transformarse en una junta subalterna, misma que continuó aplicando disposiciones al decreto constitucional hasta 1818. Para 1821, mediante los acuerdos entre realistas e insurgentes, se inició un periodo de organización política con las firmas del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, que dieron origen a la Junta Provisional de Gobierno conformada por 38 miembros y una regencia. Dicha junta proclamó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 27 de septiembre de 1821. Y posteriormente convocó al primer Congreso Constituyente del México Independiente, integrado por diputados de trascendencia histórica como Fray Servando Teresa de Mier y Lorenzo de Zavala, entre otros. El decreto de convocatoria con fecha del 17 de noviembre de 1821 estipulaba la división de 2 salas, confiando a los congresistas su adscripción a una u otra de ellas.
Al final, al instalarse el Congreso, el 24 de febrero de 1822, se impuso por la vía de los hechos el sistema unicameral, y los legisladores ocuparon uno solo de los dos recintos que se habían dispuesto por la simple razón de que ese espacio resultaba más cómodo y amplio. La práctica unicameral acabaría por consolidarse también durante el periodo en el cual la Junta Nacional Instituyente ocupó el lugar del Congreso disuelto por Agustín de Iturbide. La sublevación de Antonio López de Santa Anna en Veracruz y el posterior plan de Casa Mata de febrero de 1823 culminaron con la reposición del Congreso, el cual luego de renovarse, se instaló con carácter constituyente el 5 de noviembre de 1823. Desde su origen, tanto el Acta Constitutiva de la Federación como la Constitución de 1824 fueron consideradas copias y síntesis de la Constitución norteamericana de 1787 y de la española de 1812. Sin embargo, como bien señaló don Emilio Rabasa, lo fundamental fue la manera en que nuestros constituyentes lograron trasplantar a su medio lo más adelantado del pensamiento liberal del siglo XVII y lo mejor de las doctrinas constitucionales de su época. A partir del establecimiento del federalismo, los constituyentes comenzaron a tomar decisiones que suscitaron la división permanente entre los dos partidos principales, centralistas y federalistas en 1824, conservadores y liberales en 1857. Para la mayoría de los legisladores, el federalismo se convirtió en la posibilidad de pertenecer a una gran nación sin detrimento de su autonomía local, mientras los convencidos del centralismo pensaban que esta adopción desuniría a las provincias. En medio de tales divergencias, los constituyentes del 24 discutieron la pertinencia de que el Congreso fuese dividido en dos cámaras. Al final, el criterio que prevaleció fue el que tomó como referencia al bicameralismo estadounidense, donde el Senado fue concebido como un ente de equilibrio representativo de los estados, a diferencia de la Cámara de Diputados, cuyos miembros eran designados en función de la población de cada distrito. Tal fue el esquema que se adoptó en la Constitución de 1824 por medio de los artículos 10 y 25 respectivamente, en los cuales se establecía que la base general para el nombramiento de diputados sería la población, en tanto que el otro artículo estipulaba que el Senado se compondría de 2 senadores por cada estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas. En esta nueva república representativa, popular y federal, la Cámara Alta tendría que revisar los actos y decisiones de la Cámara Baja, como lo argumentaron los diputados José Miguel Guridi y Alcocer, Fray Servando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala y Miguel Ramos Arizpe, quienes a su vez aducían la conveniencia de la lentitud, calma y meditación para evitar que el entusiasmo del momento pudieran hacer que se votaran medidas desacertadas que produjeran leyes inicuas o fuera de propósito. En contraposición a dicho argumento, diputados como José María Covarrubias o Juan Bautista Morales expresaron su temor a que el Senado se convirtiera en un cuerpo aristocrático que pudiera contrariar los intereses del pueblo, o que en su caso, al imponerse el Senado sobre las decisiones de la Cámara de Diputados, ésta quedara reducida a simple cuerpo consultivo. Al final, los impulsores del Senado, como Manuel Crescencio Rejón, mostraron los beneficios de la Segunda Cámara, cuyas atribuciones le permitían juzgar tanto a los miembros del Poder Ejecutivo como a los secretarios de despacho, y de esta forma prevalecer sobre los otros dos poderes como órgano depositario de la voluntad del pueblo. Así, al tiempo que se adaptaba el Salón de Comedias del Palacio Nacional para albergar a la Cámara de Diputados, se arregló la antigua Capilla Real, que se encontraba al oriente del propio edificio, para recibir a los senadores, quienes realmente no pudieron ejercer sus funciones de manera continua, sino hasta tiempo después. Por obvias razones, la proclamación de la Carta Magna de 1824 y la instauración en México de una República Federal representativa no dejó satisfechos a los centralistas. Los conservadores monárquicos y el clero pugnaron por mantener su estatus social y económico al amparo de un gobierno central.
circunstancias relacionadas al cobro de los contingentes o impuestos a los estados, el rechazo hacia el sistema electoral para la renovación de poderes y sublevaciones frecuentes en distintos puntos geográficos pusieron de cabeza a la nación. Con Valentín Gómez Farías a cargo del gobierno, mientras Santa Anna se hallaba en uno de sus retiros voluntarios, se emprendieron en 1833 una serie de reformas en contra de los privilegios del clero y la milicia. Estas medidas de avanzada liberal provocaron el repudio de los centralistas, quienes llamaron la atención de Santa Anna y lo convencieron para que en abril de 1834 destituyera a Gómez Farías de la vicepresidencia y suspendiera tanto las reformas como al Congreso que las había impulsado. El 4 de enero de 1835 entró en funciones un Congreso Federal, cuya facción conservadora intentó volver al centralismo. Como la Carta Magna lo impedía, los conservadores ejercieron facultades extraordinarias y acordaron en primera instancia revisar la Constitución y suprimir al Senado. En este proyecto reformista, diputados como Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Antonio Pacheco Leal y Miguel Valentín expidieron las bases para una nueva constitución, que se conoce como las 7 leyes constitucionales, situación que aprovecharon los tejanos para declarar su independencia con el apoyo de los Estados Unidos. De esta manera, en México se impuso el centralismo como forma de gobierno, y la Constitución de 1824 perdió toda vigencia. Sin embargo, el bicameralismo logró sobrevivir a la embestida conservadora. Las 7 leyes suprimían la definición de los estados como figura administrativa, para ser sustituidos por departamentos, mismos que serían gobernados por juntas, y bajo el supremo poder ejecutivo central. En este contexto, según lo marcaba la tercera ley, el poder legislativo quedaba depositado en 2 cámaras. Los diputados serían elegidos por voluntad popular, a razón de 1 por cada 150 y por fracción de 80,000 habitantes, renovados por mitad cada 2 años. Por su parte, la Cámara Alta estaría compuesta por 24 senadores elegidos mediante las juntas departamentales y renovados cada 2 años en una tercera parte. Para el ejercicio de sus funciones, la Cámara de Senadores fungiría como instancia revisora, sin facultades para iniciar ni alterar leyes y con atribuciones restringidas para atender acusaciones contra diputados, para ratificar nombramientos militares y diplomáticos, así como para revisar entrada y salida de tropas extranjeras y nacionales. Para entonces, la atmósfera política no es del todo satisfactoria, lo que origina nuevas rupturas y da paso a las bases de Tacubaya, sistema que declara nulos los poderes supremos y propone el establecimiento de una junta de notables encargada de elegir un presidente provisional. En tales circunstancias, Antonio López de Santa Anna fue designado otra vez como titular del Poder Ejecutivo y convocó en junio de 1842 a un Congreso Constituyente con el propósito de redactar una nueva legislación. Tal encomienda fue designada a personajes como Melchor Ocampo, Mariano Otero y Octaviano Muñoz Ledo, entre otros diputados que se vieron envueltos en serios desacuerdos que propiciaron la instalación de una junta de notables, misma que expidió en junio de 1843 un nuevo sistema de organización política conocido como Bases Orgánicas de la República Mexicana. Dicho régimen gubernamental sostuvo el centralismo bajo un sistema bicameral, con la variación de que el poder legislativo se depositaba para la sanción de leyes en la figura del presidente de la República. La Cámara de Diputados continuaba rigiéndose por el criterio de población y se componía de diputados elegidos por los departamentos a razón de 1 por cada 70,000 habitantes. El Senado, por su parte, quedó integrado por 63 miembros, y tal como estaba prescrito en 1836, 2/3 de su cuerpo se elegirían por las asambleas departamentales, mientras que el otro tercio era elegido por la Cámara de Diputados. Cabe hacer mención que para ser senador se introdujeron ciertas restricciones, entre ellas ser mayor de 35 años y tener una renta anual notoria, además de ser propietario de un bien raíz que no bajara de 40,000 pesos, rasgo que años más tarde fue tomado a descrédito para el mismo Senado por ser considerado como una asamblea aristocrática.
Las constantes pugnas entre centralistas y federalistas trajeron consigo el desconocimiento de las bases orgánicas y para diciembre de 1846, liberales como Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Manuel Crescencio G. Rejón se pronunciaron por el regreso de la República Federal Representativa. Dentro de las sesiones de aquel notable Congreso, se distinguió la voz de Mariano Otero, quien a través de su voto particular propuso cambios de tendencia liberal como la renovación parcial periódica del Senado y la participación de personas que no necesariamente fueran propietarias o acaudaladas, dado que la Constitución debería llamar al Senado a los hombres más capaces y ameritados a esta labor de honor, una tarea que se encaminaba a moderar los ímpetus de una democracia irreflexiva. Con una invasión prácticamente consumada, el 22 de mayo de 1847, el Congreso Constituyente publicó el Acta Constitutiva y de Reformas que restauraba la Constitución de 1824. En este documento se modificó la estructura del Senado, pues además de los 2 representantes que correspondía nombrar a la Ciudad de México, mientras este fuera Distrito Federal, se preveía para él un número igual de senadores al de los estados. Con las tropas estadounidenses a las puertas de la capital, el presidente Manuel de la Peña y Peña instó a las autoridades gubernamentales a que se unieran en Querétaro, capital provisional de la República, el 12 de octubre de 1847. La sede del Congreso fue la Academia de Bellas Artes. Luego de la emisión del Acta de Reformas de 1847, el Senado comenzó a celebrar juntas preparatorias. Sin embargo, su constitución fue compleja, ya que algunos estados se negaron a realizar elecciones como muestra de descontento. La Cámara de Senadores se declaró legítimamente constituida hasta mayo de 1848, una vez que el Congreso Nacional Extraordinario firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los cuales dio fin la intervención estadounidense. Si antes de la guerra los grupos de poder carecían de una estructura sólida, al cabo de esta era poco menos que frágil. La situación que atravesaba el país en aquel momento demandaba soluciones políticas rápidas y contundentes, pero las diferencias entre el poder ejecutivo y el legislativo impidieron que éstas se dieran. En 1853, el presidente Arista renunció y en su lugar se designó a Juan Bautista Ceballos, quien en su primer acto de gobierno disolvió al Congreso, pues la facción conservadora se aprestaba a inclinar el orden constitucional en favor del centralismo con Su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna a la cabeza. Con el respetado general Juan Álvarez al frente de la Revolución de Ayutla, el santanismo llegó a su fin. Entonces, el gobierno provisional convocó a un nuevo Congreso Constituyente. Para febrero de 1856, Ignacio Comonfort reunió al Congreso y con la presencia de 78 diputados, se inició la tarea de escribir una nueva Constitución, cuya misión era replantear las demandas del federalismo. Durante este proceso, se dieron los debates más álgidos en contra del bicameralismo. El diputado Ponciano Arriaga fue el encargado de encender la pira al manifestar en tribuna que el Senado era una institución antisocial, una rémora a todo progreso, cuyo descrédito se sustentaba en los errores del pasado. En respuesta, el diputado Isidoro Olvera atribuyó a los errores del unicameralismo la coronación de Iturbide y el consecuente sacrificio del héroe de Iguala. Además, le imputó el restablecimiento del centralismo en 36 y el sometimiento al poder de Santa Anna en 1847. En consonancia a estos argumentos, Francisco Zarco dijo que si por sus antecedentes históricos se iba a suprimir al Senado, también había que suprimir a la presidencia por sus funestas actuaciones y a la misma Corte de Justicia por todas las veces que había consentido la impunidad. El principal sentido de la Segunda Cámara, insistió Zarco, durante aquella intensa jornada del 10 de septiembre del 56, consistía en afirmar que el Senado es la representación de los intereses federales y de las entidades políticas que constituyen la Unión.
Los más radicales de los liberales, como el diputado Ignacio Ramírez, no vieron en la segunda cámara a ese ente regulador, y a ciegas desecharon al Senado por dar cuerpo al abuso del sistema representativo que embrollaba y convertía en laberinto la formación de las leyes. El Congreso Constituyente, al final de cuentas, suprimió formalmente al Senado de la República el 10 de septiembre de 1856, mediante una votación en la cual 44 diputados se manifestaron por la supresión. En contra, 38 legisladores abogaron por su permanencia. Bajo estas divergencias, y luego de un año de trabajos legislativos, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos fue expedida el 5 de febrero de 1857. Vale señalar que a partir de entonces, los periodos parlamentarios comenzaron a contarse mediante un número ordinal sucesivo, como se conocen hasta la fecha. El nuevo ordenamiento republicano adoptó de nueva cuenta el federalismo con un poder legislativo unicameral, capaz de someter incluso al Ejecutivo, dado que éste, sin posibilidad de veto, se encontraba en desventaja, en tanto que los diputados dispensaban sus trabajos y trámites a su entera voluntad. De este detalle se percató el presidente Comonfort, quien, alimentado por las intrigas de los conservadores, desconoció la misma Carta Magna que días antes había jurado cumplir y hacer cumplir. A través del Plan de Tacubaya, la Constitución del 57 quedó sin efecto para los conservadores, quienes decidieron seguir a Félix Zuloaga. Por el otro lado estaban los liberales, encabezados por quienes la misma Carta Magna sustentaba como presidente constitucional tras la claudicación de Comonfort. El turno, según la legislación, tocaba a quien presidía en aquel entonces a la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez García. Con dos gobiernos enfrentados a muerte, sobrevino la Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma, que en suma, tras la victoria de los liberales, impulsó la formación de un Estado laico. Durante este periodo, el gobierno de Juárez se volvió itinerante, y no fue sino hasta 1861 que pudo reinstalar a la segunda legislatura en Palacio Nacional. No obstante, tras la imposición del imperio de Maximiliano de Habsburgo, el presidente Juárez se vio obligado a salir de la capital, seguido por los parlamentarios. La primera parada del Congreso en esta forma itinerante fue el Colegio Guadalupano Josefino de San Luis Potosí. Posteriormente, en 1864, los integrantes de la tercera legislatura se instalaron en una casa ubicada al costado sur de la que hoy es la Catedral de Coahuila. El Congreso permaneció en este sitio hasta el 31 de mayo del mismo año, cuando el propio legislativo decidió disolverse a fin de aligerar la carga económica al gobierno y otorgar amplias facultades al Ejecutivo para la defensa de la soberanía del país. Tras la restauración de la República en 1867, el presidente Juárez convocó a elecciones e incluyó en la parte expositiva una invitación para que se concediera al futuro Congreso autoridad para reformar la Constitución. El benemérito sabía de la necesidad de fortalecer al Poder Ejecutivo frente al Legislativo. Sin embargo, la posibilidad de la reforma le fue negada. Más tarde, y luego de triunfar en las elecciones, Juárez hizo un nuevo intento al enviar al Cuarto Congreso la iniciativa de reformas para reinstalar el Senado. El documento argumentaba que en una república federal, la combinación de poderes debía representar los elementos popular y federal, desechando posturas aristocráticas por parte del Senado. El texto, una vez más, fue ignorado por el legislativo por considerarse general e impreciso. No obstante el rechazo, el cabildeo impulsado por Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada siguió su curso, y a medida que se maduraban las revisiones y los puntos de análisis se clarificaban, el 24 de diciembre de 1869, la Cámara emitió un dictamen que al margen expresaba: la Comisión está convencida de que las razones expuestas por los diputados Olvera, Zarco y Prieto en favor del establecimiento del Senado son más eficaces y concluyentes que las alegadas por los impugnadores de esta institución. Por consiguiente, la Comisión abraza el extremo afirmativo de la primera de las cuestiones propuestas.
Las dos cámaras, pues, son la garantía de que el pueblo no será lanzado a las aventuras. La segunda ventaja es evitar el egoísmo legislativo, y es el único medio de hacer que los diputados respeten al pueblo. Los efectos de la división del poder legislativo en dos cámaras serán altamente provechosos a la República. El Sexto Congreso reanudó las discusiones sobre el dictamen en abril de 1872. El proyecto de reformas constitucionales estipulaba que el Senado debería estar integrado por 2 senadores de cada estado y del Distrito Federal, y definía que mientras los diputados eran la voz del pueblo, los senadores representaban la política de los estados. Los debates respecto al restablecimiento del Senado se prolongaron hasta el segundo periodo de la séptima legislatura, y por fin, el 9 de abril de 1874, tras darse el consentimiento en las legislaturas estatales, se aprobaron por 118 votos contra 13 las reformas relativas al Senado. 18 años sin este órgano legislativo concluyeron con la apertura de la octava legislatura, el 16 de septiembre de 1875, cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada reinstaló el sistema bicameral. La Cámara Alta quedó constituida con 2 senadores por cada estado y 2 por el Distrito Federal, cuya elección sería indirecta en primer grado y renovada por mitad cada 2 años. Desde entonces, las facultades del Senado de la República han tenido como propósito establecer un principio de colaboración y responsabilidad mutua entre este órgano y los otros poderes de la Unión, así como mantener la existencia y funcionamiento del Pacto Federal. Una nueva época estaba por comenzar en las postrimerías del siglo XIX. Aunque en el Porfiriato los trabajos legislativos se vieron limitados en cuanto a su autonomía, no fueron menos importantes las reformas, leyes y decretos que se expidieron durante los años que comprenden el periodo 1877-1910. Sin embargo, la sensación antidemocrática, los abusos de poder por parte del cientificismo y, sobre todo, las desigualdades sociales en el sector obrero y agrario, abrieron paso a la Revolución Maderista de 1910. Francisco I. Madero asumió la presidencia de la República un año después de la promulgación del Plan de San Luis, pero muy pronto fue traicionado gracias a las intrigas de viejos porfiristas y la intromisión del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, quien alevosamente susurró al oído del general Victoriano Huerta las palabras traición y muerte con las cuales concluyó el episodio conocido como la Decena Trágica, en el cual tanto el presidente Francisco I. Madero como el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados. Para consumar su obra, Huerta forzó los pasos para imponerse como presidente constitucional de la República y luego arremeter de forma dictatorial en contra del Congreso y su tristemente célebre 26ª legislatura. Primero, ordenó la disolución del Congreso, y no satisfecho aún, mandó a encarcelar a sus representantes, motivado por la actitud de un grupo de legisladores que se propusieron bloquear los caminos parlamentarios a sus iniciativas, pero sobre todo por los discursos pronunciados por el senador chiapaneco Belisario Domínguez. El legislador subió a la más alta tribuna los días 23 y 29 de septiembre, y desde ahí hizo sendas defensas de la legalidad. Protestó vehementemente por los asesinatos perpetrados sobre el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y señaló con toda claridad y valentía la constante violación de la soberanía. Apenas unos días después de pronunciados los discursos, el médico y senador de la República no solo perdió la lengua, sino la vida misma, por que es paradójicamente uno de los momentos más tristes y luminosos del Senado mexicano. Un supremo esfuerzo, señores, puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional, y la patria está salvada y volverá a florecer más grande. La representación nacional debe de poner de la presidencia a don Victoriano Huerta, por ser él contra quienes protestan, con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa,
No importa, la patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Con el triunfo parcial del ejército constitucionalista, el presidente Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente para reformar en Querétaro la Carta Magna de 1857. Más que una reforma, del Constituyente de 1917 nació la primera Constitución social del siglo XX, gracias a la tenacidad del ala jacobina que impulsó legislaturas en extremo minuciosas respecto a la protección del trabajo y defensa del ejido. Este nuevo ordenamiento jurídico restauró el sistema bicameral bajo el artículo 50 constitucional, mismo que establecía la composición de la Cámara de Senadores, integrada por 2 miembros por cada estado y 2 por el Distrito Federal, nombrados en elección directa. Cada legislatura estatal elegía a quien hubiese obtenido la mayoría de votos, y por cada senador propietario se votaba a un suplente. El periodo de ejercicio de los senadores era de 4 años, y la Cámara de Senadores se renovaba por mitad cada 2 años. Más tarde, con la reforma de 1933, se amplió a 6 años el periodo del encargo de los senadores. Con una personalidad jurídica y una estructura mejor conformada, el Senado requirió una nueva sede fuera del recinto que ocupaba en Palacio Nacional. Al quedar inconcluso el Palacio Legislativo, proyectado en tiempos de Don Porfirio, se proyectó la remodelación de una casa en Paseo de la Reforma, pero al final se decidió por la casona de Xicoténcatl y Donceles, recinto parlamentario que acogió a la Cámara Alta desde 1931 y hasta el 2012. El edificio de la antigua Cámara de Senadores se desarrolla alrededor de un patio hilado por arcos escarzanos, en los cuales se encuentran inscritos con letras doradas los nombres de las entidades federativas de la República. De acuerdo a nuestra muy peculiar manera de narrar la historia, los muros del recinto están cubiertos de alegorías coloridas que resumen el pasado y presente de este anhelo democrático, o como dijo el poeta, el sueño en libertad que nos arrulla entre sacrificios y hazañas. De estilo sobrio, el salón de sesiones de la antigua Cámara se encuentra en el interior de una bóveda escarzana de la que penden candiles que iluminaron decisiones importantes en materia de seguridad nacional o de vigilancia y control de la política exterior del país, facultades ambas de esta honorable Cámara. La tribuna de madera donde descansa el escudo nacional fue escenario de célebres debates en torno a la defensa de la soberanía nacional y testigo fiel del escarpado ascenso de las mujeres al poder, quienes llegaron por primera vez a este órgano legislativo en el periodo 1964-1970 y pronto ocuparon la presidencia de la Cámara Alta gracias a la luminosa presencia de la senadora María Lavalle Urbina, cuyo nombre se encuentra inscrito en el muro de honor de este recinto. En esta columna de mármol, que se comenzó a escribir con letras doradas en 1954, se encuentran quienes se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Son los recipendarios de la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que el Senado concede a los ciudadanos más eminentes de esta nación. En cuanto a la estructura y organización de la Cámara de Senadores, es preciso señalar que en 1986 se dispuso que este órgano legislativo, conformado por 2 miembros de cada estado y 2 por el Distrito Federal, debía renovarse por mitad cada 3 años. Para 1993, se estableció que la Cámara Alta se integraría con 4 senadores por cada estado y el Distrito Federal.
de los cuales 3 serían electos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 sería asignado a la primera minoría. La última reforma que rige hasta nuestros días data de 1996, y en ella se estipula que el Senado de la República se integra por 128 senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, 2 son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, y 1 es asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes son elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Una de las páginas más recientes de la historia de la Cámara de Senadores comenzó a escribirse el 13 de abril del 2011, cuando la 61ª legislatura sesionó por primera vez en la sala de plenos del edificio de Paseo de la Reforma, un conjunto arquitectónico compuesto por 3 estructuras principales. Siempre iluminado y discreto, el hemiciclo da cuerpo a las oficinas donde despachan los 128 senadores de la República, ante quienes ondea monumental la bandera mexicana impuesta sobre el cuerpo elíptico que guarda a la sala de plenos. A un costado se tiende, cual larga, la torre de las comisiones legislativas y salones, que hacen del conjunto un proyecto funcional a través del cual se favorece la comunicación y la coordinación de sus partes, siempre respetando el entorno ambiental. Un tablero electrónico moderno domina el frente del salón de plenos, donde se asientan los 128 escaños repartidos armónicamente en 3 bloques. Bajo el tablero, tatuados a la memoria de quienes prestan sus servicios a la nación, se encuentran la máxima de Juárez y el lema de Vicente Guerrero, retórica insustituible en la tradición de nuestros recintos parlamentarios, en donde sobre todas las cosas, y antes que nada, la patria es primero. Esta es la historia del Senado mexicano, garante del federalismo, equilibrio de la unión, control de la política exterior y, más que nada, el anhelo de democracia al que aspiramos en cada sesión y a cada argumento, tal y como lo exigió aquel senador que sin miedo entregó la vida al cumplir con su deber de honrar a la patria. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.